Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar ya algunos ejercicios donde vamos a poner en práctica cómo vamos a trabajar con los flip-flop. Vimos que los flip-flop en sí forman parte de un tipo de sistemas digitales, donde tenemos que también influye el estado, además de las entradas, para así poder ver cuáles van a ser nuestras salidas, ya que no era el caso de los problemas que habíamos visto anteriormente. Así que, ¿cómo funcionan en principio? Vamos a tener que los flip-flop vamos a nosotros trabajar con al menos 4 tipos. El primer tipo es el tipo D, ya que ustedes lo pueden ver por acá. Tenemos una entrada D, tenemos también una entrada de reloj, ya que lo comentamos un poco más adelante en la clase pasada. Y en principio lo que ocurre con el D es que si es que la entrada D vale 0, nuestra salida, que en este caso va a ser considerada nuestro estado siguiente, porque por si acaso acá nosotros estamos considerando que el estado actual lo representamos con una Q pequeña o Q minúscula, y el estado siguiente con una Q mayúscula, ¿ya? El estado siguiente va a ser igual al valor que tenía D, ¿ya? Así que va a ser 0 si es que el D era 0, va a ser 1 si es que el D era 1. La ecuación lógica sería esta. No tiene mucho sentido incorporar una tabla de verdad, porque en realidad es la misma información que tenemos en la tabla de transición, ¿ya? Tenemos también otro flip-flop, que es el flip-flop tipo T, en el cual tenemos una entrada T, que si es que vale 0, eso implica que el estado siguiente se va a mantener. Y si es que vale 1, el estado siguiente se va a invertir. Vale decir, si es que, por ejemplo, estábamos en 0, al momento de que el t vale 1, ¿cierto? Se tendría que invertir y pasar a 1, ¿ya? Cuando yo hablo de estado, me refiero simplemente a lo que tenemos en nuestra salida, en este caso, como Q. Ese es el estado. Nuestro estado puede ser Q igual 0 o Q igual 1, ¿ya? Y vemos que por medio de esta tabla de verdad, donde hemos considerado la entrada o las entradas como el T y el Q minúsculo para decir el estado actual, podemos construir el estado siguiente. Y en base a eso llegamos a esta ecuación. Aquí podemos ver que en definitiva tenemos que, si es que el T vale 0, se mantiene el estado, ¿cierto? No cambió. El Q se mantuvo siendo 0, acá se mantuvo siendo 1. Si es que vale 1, se invirtió. Exactamente lo mismo que decíamos acá. Tenemos también otro flip-flop, que sería el flip-flop tipo SR, donde tenemos ahora dos entradas que van a controlar la operación del mismo. Estamos omitiendo de momento el reloj, ¿cierto? Y vamos a ver que para la combinación de entradas 0-0, vamos a tener que el estado se va a mantener, ¿ya? O sea, va a seguir siendo 0 si era 0, va a seguir siendo 1 si es que era 1. Para la combinación de entradas 0-1, vamos a estar en la condición de reset. Ahí lo que va a ocurrir es que el estado siguiente va a ser 0, sin importar el estado actual que nos encontremos. Para la combinación de entradas set, o en realidad 1-0 que corresponde al set, vamos a ver que el estado siguiente va a ser 1. Y por tanto, eso va a ser así sin importar lo que pase con nuestro estado actual. Ya podríamos estar en 0, en 1, lo importante es que el siguiente va a ser 1. Y tenemos un estado prohibido, donde tenemos la combinación de entradas 1-1, que en definitiva lo que nos da en este caso es que va a poder ser cualquier valor. Teóricamente podría ser 0-1. En realidad va a tender a ser realmente como hay probabilidad 1 o 0, ya va a depender de la construcción misma. Sin embargo, si no podemos tener la certeza de lo que nos va a dar, no lo ocupamos. Por eso que sí se queda un estado prohibido. De esa forma nosotros le asignamos esas X, que significa que en realidad podría tomar cualquier valor, ¿ya? Y al momento de construir la tabla, hacemos lo mismo acá, ponemos estas X y eso nos permite simplificar para así llegar a una expresión que tenemos acá, que sería simplemente Q siguiente, el estado siguiente va a ser igual a S más R negado por Q, que sería el estado actual. Y algo muy parecido al caso del SR y al cómo funciona en realidad es el flip-flop JK, donde tenemos también dos entradas llamadas J y K, tenemos el reloj que de momento lo hemos dejado así de lado, y vemos que funciona tal cual como el flip-flop SR para los tres primeros casos, vale decir, para 0-0 mantiene, para 0-1 es la condición de reset, así que lleva 0, para 1-0 nos lleva 1, y ahora el cambio está en que para la combinación de entradas 1-1 lo que hace es invertir, nos lleva a Q negado, ¿cierto? Desarrollamos la misma tabla, vemos que la ecuación nos queda de esta forma, ¿ya? ¿Y qué es lo que era el reloj o ese clock que aparece ahí? En realidad es una señal de sincronismo, porque todo esto que nosotros estamos viendo se refiere a cómo nosotros tenemos que analizar finalmente la operación de nuestro flip-flop y en base a nuestras entradas y el estado, cuál va a ser el estado siguiente. Sin embargo, el cuándo se analizan las entradas es muy importante, ¿ya? Porque
lo que nosotros nos va a importar específicamente en el valor de las entradas va a ser solamente cuando tengamos una señal de sincronismo, que pueden ser un flanco o canto de subida, que va a corresponder a una transición de 0 a 1. Nosotros ahí, por ejemplo, vamos a analizar las entradas y se representa así, como el reloj que ustedes pueden ver con un triángulo y el reloj sin negar. Y la otra señal que podríamos usar sería flanco o canto de bajada, que corresponde a la transición de 1 a 0 en la señal de reloj. Aquí vemos que en realidad se puede notar de esta forma, esta sería la forma totalmente correcta. A pesar de eso, uno de los libros podría encontrar esto, de repente en alguna hoja o guía de ejercicios, ¿ya? Pero en principio es cuando analizamos las entradas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver algunos problemas, vamos a partir con algunos bien simples y vamos a ir progresando, ¿cierto? Así que vamos a ver por acá, acá tenemos preparado esto. Ya, la clase que viene ahora es la clase 27, ¿cierto? Clase 27. Clase 27. Y aprovecho de comentarles que, bueno, ustedes ya lo deben saber, pero mañana no tenemos clase, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Sí. Está suspendida. Está suspendida por su semana de escuela. O sea, nos mandaron un mail a principio de semana. Yo me acordé ayer nomás, la verdad. Y se supone que está suspendida el viernes desde las 9:10. Así que no tendríamos. A nosotros nos informaron que desde las 9:10, la verdad. El mail que llegó desde Industrial. Claro. Habría, como dice Francisco, hasta las 13:30. Así que nos veríamos entonces, como tampoco hay clase la próxima semana, nos veríamos a la semana subsiguiente, el martes, ¿cuánto? A ver, déjame ver. El Martes, martes 12. No, martes 10. 10. Sí. Sí. Sí, es que tenía una evaluación esa semana, el Ah, 12. claro, el jueves. Y después recordé que era jueves. Claro, nos vemos el 10. Ya, así que vamos a resolver un ejercicio. Yo tengo por acá unos del semestre pasado. Vamos a reutilizarlo ya que estamos en eso. Vamos a reutilizarlo. Déjame ver dónde está. Ya. Aquí nos pide lo siguiente, miren. Obtenga Q y Q negado. Vamos a partir, como les digo, bien de a poco y vamos a ir avanzando. Considere un estado inicial. Yo voy a tomar un poquito más de agua. Inicial Q igual 0. Ahí. Y acá. Ya, vamos a dibujar el circuito por si acaso ya. De hecho voy a usar la regla porque ya que estamos en eso, hagámoslo bien. ¿Y esto? Ah, el apunte. El apunte de la clase pasada. Agradecido con el de arriba. Pero igual tienen evaluaciones después, ¿o no? A la vuelta. Bueno, me decían cierto que el 12, al menos una. Bueno, me puedo acertar ahí. Ya, ahí sí. Vamos a dibujar un flip-flop. Un flip-flop. Y vamos a ver cómo vamos a analizar, ¿ya? Porque tenemos que tomar en cuenta todo esto. Todo esto que hemos estado revisando y ver cómo se combina. De hecho, sí, una maratón a la vuelta. Porque se supone que ahora terminaríamos en la segunda, no, en la última semana de noviembre, ¿no? Como, de hecho, es como la primera vez que recuerdo que se haya podido hacer eso. Esperemos. Aunque lo mejor que podríamos hacer es omitir lo que dije, porque ustedes saben qué puede provocar. Ahí. Así que omitamos lo que dije y digamos que, bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Ahí. Tenemos la señal de reloj, tenemos el Q, tenemos el Q negado. Ahí tenemos la burbuja, la vamos a hacer un poquito más grande para que sea bien evidente. Ya. Ya. Y ahora voy a dibujar las señales de sincronismo, una señal de entrada. Ya. A. A. Y aquí vamos a tener nuestro C. Ya.
Vamos a dibujar acá una señal de sincronismo. Esta señal va a ser la señal C. Miren bien ustedes. La vamos a tener por acá. Y creo que estoy hablando un poquito más fuerte. No voy a forzar la voz, sí. Ahí. Un poco más fuerte. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La vamos a poner acá. Esta es una señal cuadrada, una señal periódica, de hecho, que vamos a tener acá. Esta señal es reciclable, después las puedo tomar. Creo que me equivoqué. A ver, sí, me equivoqué. Porque estás pensando en reciclar. Ahí. Ya. Tenemos una señal de sincronismo, que hace la señal que está ahí. Voy a aprovechar de empezar a dibujar la otra también, porque ya que la tengo acá, vamos a dibujar una señal también A, que ustedes pueden ver ahí. Señal A, que va a estar por acá. Va a llegar hasta acá. Hasta ahí. Después va hasta acá. Y luego parte por acá. Hasta ahí. Y después acá. Ya, ahí tenemos entonces nuestra señal, porque acá lo que ocurre es que está en 0. Ahí. Al menos ahora tengo regla, ¿eh? Esto es bueno. Ya. Y ahora me faltan líneas verticales y estamos listos con nuestras señales. ¿Ya? Esto por si acaso son datos, para que lo tengan presente, porque en las evaluaciones por lo general uno encuentra todo esto ya listo y hay que simplemente construir las demás, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahí. No estoy sacándolo de ninguna manera, sino que simplemente asumimos como que son datos de entrada que me están dando y a partir de los cuales nosotros tenemos que obtener las funciones correspondientes a Q y las funciones correspondientes a Q negado. ¿Ya? Podría dibujar otra línea. Oh, actualización. Ahí, me faltó la otra, ¿cierto? Ahí. Ahí. Ya, y vamos a poner estas de por acá. Ahí. Y estamos casi listos. ¿Ustedes están dibujando? ¿Alguno de ustedes? Ahí. Ya, ahí tenemos entonces nuestras señales. Están ok, las vamos a mover un poquito porque están como muy hacia la izquierda. Ya, muy bien. De todas maneras, ustedes saben que esto yo lo publico, así que no hay problema. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero que pongan atención porque vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿ya? Como decía, estos son datos. Estos de acá son datos. Los problemas los van a incluir. Y nos piden obtener entonces el Q y el Q negado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de la siguiente manera. Si se fijan bien acá me dicen algo, estado inicial, porque el estado obviamente va a ser importante en muchos casos. En este problema en específico no nos influye tanto quizás, pero al menos sí para definir qué es lo que sucede en un principio. Le voy a preguntar algo según lo que revisamos en la clase pasada. ¿Con qué señal nos sincronizamos? ¿Flanco de subida o flanco de bajada? Según lo que ustedes ven ahí. Mientras tanto yo dibujo acá una tabla de transición. ¿Con qué señal nos sincronizamos? ¿Flanco de subida o flanco de bajada? Igual lo recapitulamos recién, ¿cierto? En mi línea súper chueca. Vamos a dibujar en líneas rectas mejor. ¿Se acuerdan cómo lo veíamos? Ya. Nos fijábamos en la notación que tenemos acá. Si es que aparece así, ¿cierto? Simplemente de esa forma, es flanco de subida. Si es que aparece con una burbuja y, por ejemplo, así negado, o a veces aparece solamente con la burbuja, o también, como les decía, aparece solamente así, ¿ya? A pesar de que en realidad lo correcto, perdón, así. Lo correcto sería que apareciera con todo eso, ¿ya? Ahí sería con flanco de bajada. Eso lo tenemos en el apunte anterior. De hecho, lo tengo justamente ahí. ¿Se fijan? Flanco de bajada, flanco de subida. ¿Para qué nos sirve? Simplemente para saber cuándo vamos a analizar y el comportamiento del circuito
cambia en base a eso, ¿cierto? O sea, nos puede quedar algo diferente. No es como que podamos decir que, no, que simplemente no influye. La verdad es que sí. Ya, entonces, una vez que tenemos eso claro, nos sincronizamos con el flanco de subida, lo marcamos. Vamos a marcarlo, ¿ya? Vamos a marcar en verde. Lo marcamos ahí. Flancos de subida son las transiciones desde 0 hasta 1. Recuerden que aquí tenemos 0, acá tenemos 1, ¿sí? Ahí tenemos 1, lógicamente. Y las marcamos todas. Mi recomendación es siempre que ustedes las marquen, o sea, que la marquen y que así después vayamos simplemente analizando en cada segmento que corresponda, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya con eso estamos sobrados porque tenemos solamente Q y Q negado, ¿ya? Así que vamos a ir. Ahí, muy bien. Seguimos marcando los flancos de subida. Seguimos marcando. Ahí. Lo bueno es que esta regla hace que se peguen las líneas ahí. O sea, justamente a ellas. De repente yo hago clic en otro lado, nada que ver y no. Ahí. Ya, ahí tenemos entonces toda nuestra señal de sincronismo que vamos a considerar, que son estos flancos de subida. ¿Sí? Como tan pequeño ahí, vamos a agrandarlo. Ya, ahora, una vez que tenemos ya definido con qué flanco nos vamos a sincronizar, que en este caso es el flanco de subida, tenemos que fijarnos en el estado inicial. ¿Ya? Tenemos que saber dónde parte la señal. Y la vamos a dibujar acá en azul, vamos a dibujar la señal, ¿ya? En azul vamos a tener que parte en 0. Aquí vamos a dibujar entonces primero nuestro Q. Y vamos a tener por acá el Q negado. ¿Ya? El Q negado lo vamos a obtener al final porque en realidad es simplemente una inversión. El trabajo aquí que tenemos que hacer es únicamente obtener el Q. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo. Una vez que ya conocemos el estado inicial que es 0, que eso también es un dato, podemos entonces nosotros definir de la siguiente manera. Y aquí mucha atención. Nosotros solamente podemos tener cambios debidos a las entradas sincrónicas en la señal de sincronismo. Solamente en esos instantes podemos tener cambios. No vamos a tener ningún cambio entre medio, debido a señales de sincronismo. Y eso lo vamos a escribir porque eso es bien importante. Los cambios debidos ya, lo voy a redactar de otra manera un poquito mejor, ¿ya? El valor de los datos de entrada solo se toma en cuenta cuando se tiene una señal de sincronismo. Cuando se tiene una señal de sincronismo. Eso quiere decir que en este caso con los flancos de subida, ¿cierto? Sincronizo. Lo anterior es válido para todas las entradas sincrónicas. Es válido para todas las entradas sincrónicas. Para todas las entradas sincrónicas. Y ahí ustedes pueden ver que quizá hay otras entradas, ¿no? Pues llego para las entradas sincrónicas. Las entradas sincrónicas. ¿Cuáles son las entradas sincrónicas? Aquí las vamos a escribir. Sincrónicas. Sería, por ejemplo, el D, el T, el S, el R, J, K, etcétera. Esas son entradas sincrónicas. ¿Ya? Aquí tenemos una entrada sincrónica. ¿Por qué pongo etcétera? Porque en realidad nosotros mismos podríamos inventar un flip-flop. Y no habría problema. ¿Ya? Eso bien. Profe, consulta. Y dime. ¿El SR y JK son por separado? ¿Onda no es como SR y JK? Ah, tú dices, como lo escribí acá. En el apunte. Ah, Que estaba como SR era una entrada y JK era otra entrada. claro.
sí, son entradas diferentes. Lo que pasa es que aquí las junté todas. Son todas las entradas que podríamos tener para los flip-flop, por ejemplo. ¿Sí? Sí, no, pero mi duda sale que, por ejemplo, acá se separó el S de la R. En el apunte salen juntos. Y el J también lo separó de la K. Y en el apunte igual salen juntos, JK. Ah, ya. Ah, sí, lo que sucede es lo siguiente, que yo lo estoy identificando como si fueran una entrada por separado, ¿me entiendes? Sí, sí, vale, Sí, profe. sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, esto lo vamos a dejar encerrado. Sí, a lo mejor no me había explicado bien cuando las presenté. Pero sí, son entradas, por ejemplo, que nosotros las analizamos como si estuvieran juntas, pero en realidad físicamente son dos entradas separadas, ¿ya? Ahí está. O sea, podrían tomar valores diferentes sin problema. Eso es importante. Y ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta también lo que pasa con la entrada D, ¿cierto? Y el estado siguiente. Esta es la tabla de transición, que tenemos que si es que vale 0, va a indicar que nuestro Q siguiente, en este caso nuestro estado siguiente, va a ser 0. Si es que vale 1, va a ser 1 simplemente. Y como les comentaba yo, este en realidad es el flip-flop más simple, porque en realidad su operación se basa solamente en esto. Vamos a poner por acá, de hecho le vamos a dejar ahí, su tabla de transición. Tabla de transición. De transición. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a partir y como nos dicen que solamente van a poder ocurrir cambios en la señal de sincronismo, eso quiere decir que en realidad, o perdón, en sí, la señal de sincronismo está bien, hasta acá va a valer 0. ¿Ya? Y solamente podría haber un cambio en este intervalo de tiempo, en este punto que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a tomar en cuenta el valor. Miren, vamos a decir, mucha atención, a cuánto vale justo antes de que tengamos nuestro flanco de subida. Vale 1, ¿cierto? Como vale 1, lo que nos dice la tabla entonces es que el estado siguiente, ¿qué valor debería tomar? Debería irse a 1. Se debería ir a 1, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer. Se va a 1, y de hecho lo voy a hacer con la regla, para que nos quede bien ordenado. Se va a ir a 1 y se va a mantener así al menos hasta el siguiente flanco de subida, debido a que el cambio si es que ocurre un cambio después, solamente puede ocurrir en ese flanco de subida que viene después, ¿cierto? Solamente en ese momento. Eso quiere decir que en realidad la señal de entrada, la señal A, podría variar todo lo que quisiera entre medio, pero a nosotros no nos interesa. Nos interesa solamente lo que pase justo antes de ese flanco de subida. Y vamos a ver que en realidad cuando yo digo justo antes, no es así porque sí. Vamos a ver que en realidad lo que nos interesa es justamente eso. Y ahí vamos a ver por qué. Hasta ahí se va a mantener en 1. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra entrada, que está conectada justamente al D, justo antes del flanco de subida, valía 1. Y por tanto, nuestro estado siguiente va a ser 1. ¿Ya? Ahora, seguimos analizando. Llegamos a otro flanco de subida, que lo tenemos acá, y vamos a fijarnos y vamos a ver qué ocurre. ¿Cuánto vale justo antes del flanco de subida nuestra entrada A? ¿Cuánto vale? 0. Eso nos indica entonces que según esto vamos a tener que si D vale 0, nuestro estado siguiente va a tener que ser 0. Y ahora, probablemente ustedes tengan la duda, pero ¿y por qué tomé el valor justo antes? ¿Por qué no tomé el valor 1? ¿Cómo sé cuál es? En realidad podría ser ambiguo, ¿cierto? Pero vamos a ver por qué lo hacemos. Mientras yo sigo girando la regla, debe tener una escuadra. Ya. Entonces vamos acá a poner la línea, ¿cierto? Y vamos a ver el por qué yo digo que se toma el valor justo antes. Inmediatamente antes. Como si fuera casi infinitesimal ahí. Ya. Lo que sucede es lo siguiente, miren. Nosotros tomamos el valor justo antes por esto. Miren lo que yo voy a dibujar acá. Voy a dibujar una señal cuadrada, por ejemplo así. Vamos a poner una señal, vamos a tratar de dibujarla relativamente recta. Acá tenemos esa misma señal. Este es un pulso, ¿cierto? Es un pulso que pasa de un valor 0 a un valor 1 y después vuelve a ser un 0, ¿cierto? Sería el ideal. El ideal que cambiara esa forma, pero en la realidad eso no existe. En la realidad lo que va a suceder es algo así. Vamos a estar primero en un 0, por ejemplo acá, 0. Nosotros vamos a querer que ocurra una transición a 1, pero eso no va a ocurrir instantáneamente, sino que va a demorar, se va a empezar a subir, 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 subir. Va a pasarse un poquito, va a haber un sobrepaso. Después va a bajar, va a haber una pequeña oscilación en torno a eso, hasta que finalmente va a llegar al valor. Este tiempo que ustedes ven acá, que tarda en finalmente estabilizarse, puede ser un tiempo muy pequeño o muy largo. Va a depender obviamente de las prestaciones que tenga el dispositivo en específico. Voy a alargar un poquito el pulso ya.
solamente para que nos quede espacio. Vamos a alargar un poquito el pulso. Ahí. ¿Ya? Entonces va a depender del dispositivo en cuestión y puede ser que tarde, supongamos, milisegundos, que tarde nanosegundos en finalmente estabilizarse, pero aún así no va a ser instantáneo. ¿Ya? En la realidad esto es lo que va a ocurrir. Y como les digo, esto podría ser simplemente un pequeño delay de milisegundos, de nanosegundos, incluso inferior, ¿cierto? ¿Qué va a pasar después? Pensemos que cuando nosotros tengamos esta misma señal, que está acá, no quiere quedar arriba, ya, esta misma señal, ¿cierto? Lo que va a pasar es que vamos a tener que, si queremos que cambie ahora desde 1 a 0, va a ser algo similar, ¿cierto? Va a empezar a disminuir, 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 va a tener un pequeño delay, no va a ser instantáneo, en la realidad las cosas no pasan así. Va a pasarse un poquito, va a oscilar, hasta que eventualmente va a llegar al valor 0. Eso es lo que realmente ocurre. Ustedes pueden ver que si es que yo quiero saber cuál es el valor que debo considerar, donde cometería el menor error. Pensemos lo siguiente. Si yo les digo a ustedes, justo acá, ¿qué es más cercano a la realidad? ¿Decir que es un 1 o decir que es un 0? Así intuitivamente. Yo igual les voy a comentar un detalle también que lo hace más claro, pero ¿qué piensan ustedes? ¿De qué está más cerca? ¿De ser un 0 o de ser un 1? En la realidad, lo que está en rojo. Intuitivamente. Ya, sí, efectivamente está más cerca de ser un 0. Está mucho más cerca de ser un 0. Y de hecho se hace mucho más claro si es que yo digo esto, si es que le muestro que en realidad cuando nosotros tenemos un nivel alto, un nivel, estoy hablando de una tensión continua, lo que nosotros tenemos acá es que hay un rango que se toma en cuenta al momento de poder representar un 1 o un 0. Uno creería que acá, si es que lo vemos desde el punto de vista eléctrico, que acá tenemos 0 volt y aquí tenemos exactamente 5 volt. Pero la realidad no es así. En la realidad tenemos un rango que se toma en cuenta como para que sea un 1. Ese rango aproximadamente acá sería para que sea un 0, es que sea como inferior a 0,8 aproximadamente. Si es menos de 0,8, uno dice, ah, ya, eso es un 0. Y para el caso de los 5 volts, de que sea un 1, es generalmente como sobre 3 por ahí, sobre 3, algo volt, 3,6 si recuerdo bien. Y eso quiere decir que podríamos tener 4, podríamos tener 4,5, podríamos tener obviamente 4,9 y todo eso sería un 1. Sin embargo, ¿qué pasaría si estuviéramos en el medio? Simplemente un valor indefinido. No se podría saber. ¿Ya? ¿Y por qué se trabaja de esta forma? Porque en realidad es muy difícil que esté directamente a 0, ¿ya? O exactamente en 5. Hay pequeñas oscilaciones, pequeñas variaciones. ¿Ya? Por eso que se maneja esos rangos. Entonces nosotros podríamos decir que cuando estamos justamente acá, atención, justamente en ese punto, lo más probable es que no alcancemos a superar el umbral que se requiere para que sea un 1. De hecho, estamos lejos de alcanzarlo, porque tendría que ser algo como por acá. ¿Ya? Estamos muy lejos de que sea un 1. Entonces nosotros cometemos un error mucho menor si es que asumimos que justamente en este momento el valor justo antes es el que corresponde. Vale decir, en este caso, 0. ¿Ya? Por eso decimos que es el valor justo antes que se toma. Porque cometemos un error menor debido a que en realidad la transición no es instantánea. ¿Ya? De hecho, ningún sistema transiciona instantáneamente, por muy rápido que sea. Algo similar vemos en el caso de esta transición desde 1 a 0. Vemos que en realidad nosotros, si queremos ver el valor acá, decimos entonces que vamos a tomar el valor justo antes. ¿Por qué? Porque en realidad no alcanza a bajar. No alcanza a bajar tan rápido como para que digamos, ah, mira, ahora es un 0. No. El valor que más se corresponde sería decir que es un 1. Debido a que en realidad vemos que en ese tiempo, que es prácticamente muy, muy, muy pequeño, no alcanza a bajar lo suficiente para dejar de ser un 1. ¿Ya? Por eso es que decimos que en realidad tomamos siempre el valor justo antes de la transición. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? Vamos a preguntar por acá. Ahí. El por qué digo yo que tomamos el valor justo antes, porque en realidad como nuestros sistemas reales, en este caso, no transicionan instantáneamente, eso quiere decir que en realidad no alcanza a subir el pulso a ser un 1, pasar de un 0 a un 1, ¿cierto? Por eso es que decimos que en realidad el error menor que se comete es cuando nosotros asumimos que es un 0. ¿Ya? Y para el caso del cambio de 1 a 0, lo mismo. Tomamos el valor justo antes, que sería un 1. Y no vamos a cometer un gran error. De hecho, estamos evitando ese error. ¿Ya? Muy importante. Lo voy a comentar acá también, lo voy a dejar escrito ya, porque si no,
Después se nos puede olvidar, ¿cierto? Entonces la idea es que quede. Al analizar circuitos conformados por flip-flop o circuitos con flip-flops, así lo vamos a poner. Al analizar circuitos con flip-flops, le vamos a poner FF ya. Con flip-flop tomamos el valor justo antes de cada transición. En sus entradas, para ser más explícito. En sus entradas tomamos el valor justo antes de la transición. O sea, supone que hay una M. Ahí sí. Tomamos el valor justo antes de la transición. El valor que tiene suena como raro. De la transición. Ya. Entonces aquí sería un 0 y aquí sería un 1. ¿Sí? Ahí lo dejamos. Ahora, para el problema que estábamos resolviendo nosotros, ¿cómo lo hacemos entonces? Vamos a ver que el valor que tenía justo antes precisamente era un 0, por eso es que, según lo que nos indica la tabla de transición, quiere decir que el estado siguiente va a ser 0, que es precisamente lo que hicimos ahí, ¿cierto? Ahora, seguimos analizando. Decimos entonces el valor justo antes que tiene esta transición, porque todo lo que ocurra entre medio no nos va a influir, ¿cierto? Los cambios debido a la entrada sincrónica solamente pueden ocurrir en esos momentos, en esas señales de sincronismo que tenemos. Acá no marqué, pero lo vamos a marcar. Ahí. Ya. Analizamos, es 1. Eso quiere decir que entonces va a pasar a ser 1. El estado de nuestro flip-flop, ¿cierto? Y lo tenemos acá. Y procedemos. Se fijan que ahora justamente viene una transición que ocurre entre dos flancos de subida. Ese pulso en uno que está justo al medio. ¿Sí? Este pulso acá. Él pasa totalmente desapercibido. Es como que no hubiera ocurrido. ¿Ya? Porque ocurrió justamente entre dos flancos de subida. No pueden haber cambios en el flip-flop en ese instante, ¿ya? Que está en el medio. O en ese intervalo de tiempo, en realidad. Ahora, nuevamente, justo antes vale 0, así que eso implica que se va a ir a 0. Lo vamos a dibujar acá. Se fue a 0. Después, justo antes, ¿qué valor tomó? 1. Se fue a 1. Y esa es la operación y finalmente la forma de onda que vamos a tener para nuestro flip-flop. En este caso tipo D, ya que tenemos ahí, estamos analizando. Yo voy a girar esto. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el Q negado? El Q negado va a ser simplemente la negación, así directamente. La inversión de lo que tenemos acá. Porque es como está cableado por dentro del flip-flop. Es simplemente con una NOT. No tiene otra cosa diferente. ¿Ya? Así que no tiene sentido analizarlo más allá. Vamos a marcar acá y hacer las transiciones exactamente opuestas. ¿Ya? Y esa es la dinámica que nosotros vamos a seguir para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos a ir analizando en base a lo que tenemos en las entradas. Obviamente este circuito es bien simple porque tiene solamente el flip-flop. Después vamos a tener otros elementos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en un problema adicional que vamos a ver ahora. En un problema adicional, mientras yo termino de dibujar acá. Mientras tanto, ustedes cualquier duda que tengan, por favor escríbanme. Escríbanme o coméntenme. Mientras yo termino de dibujar. Mientras yo termino. Bueno, en algún momento voy a practicar un poco más para así dibujar líneas rectas a mano. ¿Se imaginan? Sería perfecto. Todo se puede hacer. Y ahí nos va a quedar así. Con práctica. Ahí. Donde tenemos 1 vamos a tener 0 y donde tenemos 0 vamos a tener 1. Y ahí nos va a quedar. Ups. Ahí. Ya. Y estaría listo el problema entonces. Claramente, como les decía, era un problema introductorio. Nos sirve para ver cómo es la dinámica que vamos a tomar en cuenta. El orden para ir poniendo los números. El orden para ir poniendo los números. ¿Cuál en específico te refieres, por ejemplo, a estos que están acá? Gonzalo, ¿te refieres a eso? Ah, lo que pasa es que nosotros lo que vamos haciendo es lo siguiente. Ya voy a recapitular rápidamente lo que hicimos. Primero partimos, ¿cierto? Reconociendo que estos son datos. Esto va a estar entregado. No lo construimos nosotros. ¿Ya? Luego nos fijamos en las
en el estado inicial. El estado inicial de nuestra entrada, perdón, de nuestra salida en este caso sería Q. Q igual a 0. Así que partimos con el valor 0. Sabemos que, según lo que me comentan, solamente las transiciones debido a cambios en nuestra entrada sincrónica, en este caso, por ejemplo, que el cambio del valor de A, van a poder ocurrir en estos flancos de subida, ¿cierto? Que sería con qué nos sincronizamos. ¿Cómo sabemos que los flancos de subida son con cuáles nos sincronizamos? Porque esta notación nos lo indica, ¿ya? Si es que tuviéramos una barra y una burbuja, se hubiera sincronizado con los flancos de bajada, ¿ya? O sea, con los que están acá. Y ahí los marcaríamos, ¿cierto? Nosotros, como nos sincronizábamos con ellos, los marcamos en verde. Después de eso, de reconocer los flancos de subida, que es nuestra señal de sincronismo, y el estado inicial, decimos, ya, todo esto se va a mantener en 0. Analizamos justo antes cuánto vale nuestra entrada A, que está conectada a D finalmente, que es lo que nos interesa para poder saber cómo opera, ¿cierto? Vale 1, así que nuestro estado siguiente va a ser 1. Vamos a subir acá, se va a 1. Después de eso analizamos justo antes cuánto vale, antes del flanco de subida me refiero, ¿cierto? El valor de A. Vale 0, por tanto, según nuestra tabla de transición, se va a ir a 0 el valor del estado siguiente. Analizamos el valor de A. Justo antes de ese flanco vale 1. Por tanto, nuestro estado siguiente va a ser 1. ¿Se fijan? Así es como lo vamos analizando. Acá hay una variación, ¿cierto? Pero eso no nos interesa porque no va a provocar ningún cambio, debido a que solamente los cambios pueden ocurrir en estos instantes de tiempo, ¿ya? Justo antes vale 0, así que se va a 0, se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de subida, y justo antes vale 1 la entrada, así que se va a 1 y se mantiene así. Y el estado, que sería en este caso el el Q negado, ¿cierto? Sería simplemente la inversión. Nada más que eso. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces, vamos a ver un problema un poco más interesante, ¿ya? Me voy a borrar acá, borramos ahí, y ahí estamos ok. Vamos a encerrar esto. Lo encerramos y vamos a ver un problema de un mayor nivel. Ya. Entonces, déjenme buscar dónde dejé el problema. Vamos a compartir esos resultados. Le voy a preguntar de nuevo, por si acaso se entiende todo. Ustedes me van respondiendo. Y yo busco el problema, que lo dejé en algún lugar. ¿Estará por acá? Estará por acá. Acá lo encontré. Aquí lo tenemos. Ya, vamos a dibujar el circuito, ¿ya? Ya, si alguien tiene dudas, por favor me va diciendo, ¿ya? Porque, como les digo, esto se conecta directamente con lo que vimos en la clase pasada, así que, en realidad, hay como varios aspectos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a escribir... ¿por qué se va al medio? Lo ponemos por acá. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos otro ejemplo, que vamos a hacerlo acá. Otro ejemplo. Vamos a tener que obtener ahora dos señales, no son solamente una, no es solamente una. Obtener Q1, Q2 y Z. Ya, vamos a subir el nivel. Estado inicial va a ser el siguiente. Estado inicial va a ser Q1, Q2, ambos en 0. Podrían estar en 0,1, los dos en 1,1, en realidad eso puede cambiar, ¿ya? En particular en este problema es así. Vamos a tener entonces los siguientes flip-flop. Los flip-flop lo voy a dibujar a mano alzada, ¿ya? Para que así aprovechemos el tiempo. Y las líneas que son un poco más relevantes, las transiciones que tenemos, las voy a dibujar como les decía, con la regla, para que queden mucho más claras. Aquí le vamos a poner empeño así para que nos quede relativamente recto. Ya, tenemos entonces un Profe, flip-flop. ¿Sí? Dime. Dime. igual hay una función en Whiteboard que hace que cuando usted tire una línea le quede recta, así completamente recta, sin usar Sí. la regla. Sí, lo he visto, pero la verdad es que se convierten como en otras figuras, ¿cierto? No, si tira una línea, o sea, ahí le quedaría como un rectángulo. Ya. Sí lo he probado. Tengo que probar esa igual después. Ya. Gracias. Y después lo que voy a hacer eventualmente es dibujar en el software de dibujo que tengo yo nomás. Que también lo puedo hacer, ahora que lo pienso. Porque antes me complicaba con los colores, pero ahora ya se cambian los colores más rápido. Pero bueno, hay que ir aprendiendo. Ya, ahí tenemos entonces nuestro flip-flop. Tenemos acá otro, ¿cierto? Tenemos un Q1, tenemos un Q2. No, perdón, Q1 negado.
¿cierto? Ahí. Ahí tenemos, acá tenemos el reloj. ¿Ya? Sí, al menos queda lo suficientemente claro. Pero ahora tenemos algunas cosas más, no es solamente un flip-flop, ¿cierto? Miren lo que tenemos acá. Tenemos X, tenemos acá una puerta lógica, tenemos ahí J, aquí tenemos una entrada I, le vamos a poner otro color también para que quede más. Ahí, una entrada I. Tenemos aquí también el X, que está entrando además por acá. Y tenemos una puerta acá, miren. Una puerta AND. Una puerta AND. Ahí. Ahí la tenemos. Ahí. Ya. Y nos queda Z. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestro circuito. Nos falta una sola cosa. Una sola cosa que vamos a poner por acá, que va a ser la señal de sincronismo. La señal de sincronismo le vamos a llamar C, simplemente. Vamos a ponerla por acá. Y ahí la vamos a tener. Y fíjense bien que están sincronizados, ¿no? Están ambos a la misma señal de sincronismo en este caso. Ya, tenemos entonces ahí X y tenemos C. Y vamos entonces a ver cómo queda nuestra función. Y tengo las líneas arriba. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me refiero a los pulsos. Ya, vamos a recortar esto. Todo nos sirve. Todo sirve. Copiamos. Ahí. Y ahora simplemente voy ajustando esto. Voy a tener que modificar ahí algunas cosas, ¿cierto? Pero va a cumplir. Por acá. Ahí está bien. Ya. Y vamos a eliminar la flecha, porque la flecha aquí podemos ver que la señal de sincronismo es diferente, ¿no? Tenemos una diferente señal de sincronismo. ¿Con qué nos sincronizamos ahora? Con el flanco de bajada. Claro, ¿cierto? La notación ahí es bien clara. Nos dice que tiene la burbuja, tiene el CL. De hecho, me faltó ponerle el triángulo a una parte. Sí. Pero bueno, ahí lo corregimos después. Ahí. Ahí le ponemos después el triángulo. Vamos a poner un triángulo pequeñito. Ahí. Ya. Y tenemos cuántos pulsos. Son 6 los que tengo que dibujar. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta solamente otros más. Pero ya que estamos en eso, miren lo que puedo hacer. Ahí sí. Muy bien. Ya. Y ahí tenemos entonces la señal de sincronismo. Tenemos la señal de sincronismo. Nos queda entonces dibujar acá las entradas X y las entradas Y, ¿ya? Y con eso vamos a estar listos para empezar a resolverlo. Tenemos la entrada X, que va a ser, la voy a dibujar así para que alcancemos a hacerlo bien. Ahí. Vamos a tener acá, ahí. Vamos a tener una transición por acá. Acá. Ahí está bien. Después, a ver, por acá. Y ahí. Ya. Y me queda después una acá. Fíjense bien que las transiciones hay algunas que están ocurriendo al mismo tiempo, así que las voy a marcar de la siguiente manera. Mire. Vamos a marcarla bien, sí. Ahí. Las voy a marcar con una línea segmentada. Eso va a indicar que están ocurriendo en el mismo momento, ¿ya? Y por acá también hay otra. Hay una que ocurre acá, para que no haya duda respecto a cuándo están ocurriendo. Y me parece que son las únicas que son al mismo momento y nos queda solamente esto. Ahí. Profe, Y dime. usted dice que eso viene entregado, ¿cierto? O sea, no tenemos que dibujarlo nosotros. Claro, son datos que van a venir en el problema. Vale, profe. Ya. Ahí está. Tenemos eso. Ese es X. Por si acaso, ¿y el Y cuál va a ser? El Y va a estar por acá. El Y es más simple, así que
Va a ser más fácil. Déjame ver dónde va el I. Va hasta acá. Hasta ahí va el I. Ahí. Y después viene un nivel alto, un pulso bien largo, que vamos a dibujar por acá. Ahí. Y después llega hasta dónde? Hasta acá. De hecho llega al medio. Vamos a dibujarlo al medio entonces. Ahí. Hasta ahí llega. Hasta ahí. Aquí bajamos. Ahí. Y esto que está ocurriendo acá ocurre al mismo tiempo, miren. No ocurre a ningún mismo tiempo. De hecho lo dibujé mal. Lo dibujé mal. Vamos a corregirlo. Acá. Esto lo dibujé mal porque no estaba justamente en esa línea. Está acá. Ahí. Ya, ahí sí está correcto. Ahí sí está correcto. Tenemos una media curva esa línea, pero la vamos a arreglar un poquito. Va ahí mismo ya. Solamente la estoy arreglando para que quede un poquito más recta. O al menos voy a intentarlo. Ya, y con esas señales nosotros podemos empezar a trabajar. Ya, ahí tenemos listo, tenemos el I, tenemos el X, tenemos el C, tenemos todo. Así que podemos entonces obtener nuestra función. Nos sincronizamos con el flanco de bajada, según lo que vemos acá, ¿cierto? Así que vamos a marcar todo. Marcamos los flancos de bajada. Un flanco de bajada acá, otro por allá, ¿cierto? Ahí, ahí, ya. Y procedemos a marcarlo. Voy a acá tirar unas líneas para que así nos podamos guiar. Ya, vamos a marcar acá. Este problema claramente es de mayor nivel, ¿ya? Así que si no alcanzáramos, lo terminamos después de otra clase, así que para que no se preocupen, ¿ya? Ahí. Ya, que nos sobre mejor antes que nos falte. Ahí. Ya tenemos ese, ¿cierto? Y seguimos marcando. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, una vez que ya tengamos identificado cuáles son los flancos de bajada, es simplemente definir el estado inicial. Y quiero que se fijen en el circuito, que en realidad hay como las salidas de un circuito se convierten en las entradas del otro, ¿cierto? Así que nosotros en estos casos lo que buscamos es primero obtener, por ejemplo, el Q1 y a partir de él seguir trabajando en el circuito para obtener entonces el Q2 y finalmente la salida Z que está ahí, ¿sí? Eso es lo que buscamos realizar. ¿Por qué lo menciono? Porque hay circuitos en los cuales de repente puede producirse retroalimentación. Eso quiere decir que una de las salidas, por ejemplo, finales, vuelve a ingresar en las entradas de los primeros flip-flop. En el curso nosotros no vamos a ver esos casos, pero para que lo tengan presente que podrían algún problema ocurrir, o sea que nosotros no lo vamos a ver, ¿me entienden? No va a salir las pruebas ni nada de eso. Pero es factible, eso me quiero referir. Ya, y ahí tenemos entonces marcado todo y podemos proceder a dibujarlo, ¿ya? Entonces, partimos. Estado inicial, 0, ¿cierto? Voy a partir primero con el Q, con el Q1. Q1 va a partir siendo 0, así que yo sé que si es que parte siendo 0, va a ser 0 al menos hasta el siguiente flanco. ¿Ya? Mucha atención. Y ahora vamos a analizar qué pasa con la entrada que tenemos nosotros para nuestro flip-flop T1, ¿cierto? Va a ser igual a X. Va a ser igual a X, así que yo sé que esto también va a ser T. Y vamos a decir, ¿cuánto vale justo antes del flanco de bajada que tenemos acá, de este flanco? El T. Vale 1. Por tanto, como vale 1, y este es un flip-flop tipo T, ¿cómo se comporta? Se comporta de la siguiente manera. Lo voy a dibujar ahí un poco más rápido. Ahí. Si es 0, el estado se mantiene. Si es 1, el estado se invierte, ¿cierto? Esa es su tabla de transición. Como es 1, eso quiere decir que se va a invertir. Va a pasar desde el 0 que está ahora a 1. Y se va a mantener así al menos hasta el siguiente flanco de bajada. ¿Sí? Después analizamos, justo antes, ¿cuánto vale? Vale 1. Como vale 1, entonces nosotros vamos a, voy a ponerlo ahí, ahí ya, ahí sí. Como vale 1, se va a volver a invertir. Ahora va a pasar a ser 0. Va a pasar a ser 0, se va a mantener así hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Profe, consulta. ¿Sí, dime? ¿El Q1 siempre comienza en 0?
No, es simplemente el estado inicial que tenemos para este problema. Podría partir en 1, en Ah, ya. 0, Que ¿ya? el enunciado lo entrega. Ah, ya. Vale. Claro, el enunciado lo entrega en Vale. este caso. Si no nos dicen nada, nosotros podemos asumir que es 0 porque nos hacemos el trabajo más simple, ¿cierto? Pero se va a indicar. Ya, Profe, entonces, disculpe, sí, dime. me confundí en el paso anterior. A ¿Cómo ver, era? ya. Cuando partimos acá, En el Q1 ya parte en 0, ya, ya. después anteriormente era 1 y sigue en 1. ¿Cómo fue? Ya, miren. Vamos a ir paso a paso. Primero, tenemos que el estado inicial es 0. Eso lo indican acá arriba, ¿cierto? Lo indican en el enunciado. Como yo sé que los cambios debidos a nuestra entrada sincrónica, vale decir, lo que pase con el T, lo que pase con el J, con el K, solamente pueden ocurrir ¿cuándo? En las transiciones. Todo lo que pasa entre medio, en realidad no va a cambiar el estado que vamos a tener, no va a cambiar el valor del Q. Por tanto, yo sé que todo esto de acá va a ser 0. Ahí, miren. Vamos a ponerlo ahí. Todo esto que tengo acá es 0. Luego, justo antes de esta transición, la que tenemos acá, yo tengo que ver cuánto vale la entrada. La entrada, en este caso T, está conectada al X, ¿cierto? Así que yo tengo que ver finalmente cuánto vale el X. El X justo antes vale 1, y según lo que dice nuestra tabla, dice, si es que la entrada T vale 1, el estado actual se invierte. Como el estado actual ahora es 0, ¿qué pasa a ser? 1. Y se va a mantener así hasta al menos el siguiente flanco de bajada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ya, muy bien. Seguimos. Ahora vemos justo antes que vale 1, ¿cierto? Porque recuerden que la X está conectada en este caso al T, así que finalmente es el X que tenemos que analizar. Vemos que está en 1. Eso nos dice que entonces se va a invertir. Se invierte el estado actual, que ahora está en 1, pasa a ser 0. Analizamos nuevamente justamente en el siguiente flanco de bajada. Justo antes, ¿cuánto vale el X? Vale 0. Eso quiere decir que se mantiene. Se mantiene hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Justo antes vemos que el X vale 1, se va a invertir, va a ser 1 hasta al menos el siguiente flanco, y ahora analizamos, ¿cuánto vale? Justo antes. Y vemos que vale 1 en este caso, ¿cierto? Vale 1, eso quiere decir que se invierte. Se invierte, ahí sí. Ahí, y va a ser hasta ese punto. Analizamos entonces, ¿y qué tenemos? Tenemos, ¿cierto? Que vale ahora, justo antes vale 1, se vuelve a invertir, y se fijan que se sigue como si hubiera seguido invirtiendo simplemente. Y nos queda así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos acá? Sí, profe. Ya, muy bien. Voten por acá, mientras tanto, para ir teniendo una retroalimentación de ustedes. Ya, entonces hemos construido finalmente el Q1. Ahora, una vez que tenemos el Q1, ¿qué hacemos? Tenemos que ver qué pasa en esta puerta. Y algo muy importante es que en las puertas lógicas no hay señal de sincronismo. Las puertas lógicas simplemente ven lo que tienen las entradas y en base a eso construye la salida. Nada más que eso. ¿Ya? Eso es bien importante. Quiere decir que ya son asincrónicas. ¿Cómo lo vamos a analizar finalmente en el circuito y en lo que estamos haciendo? De la siguiente manera, miren. Vamos a buscar ahora el valor de J, porque el valor de K ustedes pueden ver que está definido simplemente como I. Así que tenemos que el I es igual a K también, ¿cierto? Porque está conectado directamente. Ahora buscamos el J, no le puse ningún nombre, le ponemos J simplemente. J. ¿Y el J a qué va a ser igual? El J va a ser construido de la siguiente manera. J va a ser igual a la suma de X más Q1. X más Q1. Cuando tenemos, por ejemplo, el X y el Q1, lo que podemos hacer nosotros entonces es analizar. Por ejemplo, les voy a mostrar directamente, podríamos decir acá, ¿cuánto vale el X acá? Vale 1. 1 más X que vale, 1 más ese Q1 que vale 0, va a ser 1, ¿cierto? Después podríamos decir, ya, ahora vale ¿cuánto? Vale 1, más 1 va a ser 1, ¿cierto? Y podríamos analizar así. Claramente ustedes pueden ver que hay un montón de transiciones y que a pesar de ser válido, no es la mejor opción en este caso. ¿Qué podemos hacer? Algo que es mucho más simple. Podemos decir, ya, pero si es que tenemos que J, según lo que nos indican acá, ¿cierto? Que se obtiene a partir de esa puerta, es igual a X más Q1. Basta que uno de ellos sea 1, ¿cierto? Si es que uno de ellos es 1, inmediatamente todo va a ser 1. Entonces podemos decir, voy a escribir los unos de X y los unos de Q1. Y simplemente lo que no me queda en 1 va a ser 0. ¿Cómo así? De la siguiente manera, miren. Vamos a poner en azul todos los unos de X. Ahí, todo eso es 1, ¿cierto? Es el 1 que está acá. Después tenemos otro 1 por acá.
Ahí, ¿cierto? Después tenemos otro 1 por acá. Ahí, tratando de acertarlo bien, ¿cierto? Después tenemos uno por ahí. Todos estos son los unos de X. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque así me resulta mucho más simple la evaluación que ir segmento a segmento, lo cual también es válido, sin embargo es más lento. Y ahora, ubicamos los unos del Q1, vale decir los que tenemos acá. Tenemos que valer 1 ahí, ¿cierto? Y ya está cubierto todo lo demás. Tenemos que aquí nos agrega estos unos de por acá, ya está cubierto este segmento de acá, ¿cierto? Y por último también ya está incorporado. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con esos intervalos que no marqué nada, con estos que están acá? Un 0. Claro, efectivamente. ¿Se fijan? Entonces, esto de poder trabajar de esa forma nos hace el trabajo mucho más rápido. Con cuidado, sí. Idealmente con regla. Yo lo estoy haciendo a mano, ¿no? Para que agilicemos el desarrollo. Ahí. Ahí. Ya. Entonces lo tenemos ahí. Y por si acaso, para que no tengamos duda, lo voy a marcar acá. ¿Ya? Lo voy a marcar acá para que así se vea que esto está ocurriendo al mismo momento. Tenemos ahí, tenemos también acá una transición. Todo eso va al mismo momento. ¿Cierto? Ahí. Ahora, tenemos ya el J. Tenemos el J, tenemos el K, entonces nos quedaría construir únicamente el Q2. ¿Cómo obtenemos el Q2? Q2 lo vamos a dibujar acá. Su estado inicial, según lo que nos indican, es 0. Así que sabemos que va a partir al menos en 0 todo este intervalo, ¿cierto? Hasta llegar al primer flanco de bajada. ¿Cómo es la tabla de transición? Es así. JK, Q siguiente va a ser, si es que están en 0, 0, se va a mantener. Si es que están, perdón, se mantiene, ¿cierto? Si es que están en 0, 1, va a pasar a ser el estado siguiente igual a 0. Si es que están en 1, 0, va a ser 1. Y si es que están en 1, 1, se va a invertir. Ahí sí. ¿Ya? Va a decir, mantiene el reset, me lleva a 0, ¿cierto? Tal como un temporizador, lo que sea. Tenemos el set y tenemos la inversión. Basculación también le dicen, pero más fácil inversión. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso mismo, pero ahora para esta entrada. Decimos entonces, ¿cuánto vale justo antes nuestro K? Recuerden que lo voy a marcar acá porque en una de esas se nos puede escapar. Eso estamos mirando ahora. ¿Cierto? Eso estamos mirando. ¿Cuánto vale el J y el K justo antes? Los voy a marcar. Van a valer, el K vale 0 y el J vale 1. ¿En cuál estaríamos? Estaríamos en esta, en el set. Eso quiere decir que se va a ir a 1. ¿Cierto? Se va a 1 y se mantiene así al menos hasta el siguiente flanco de bajada. Ahora analizamos de nuevo las entradas, ¿cierto? Que serían en este caso el J y el K, que es lo que estamos analizando. El J vale 1 justo antes y el K vale 0. Eso quiere decir que todavía estaríamos entonces en la condición de set. ¿Qué pasa si estamos en la condición de set y ya vale 1? Nada, sigue siendo 1. Sigue siendo 1, al menos hasta el siguiente flanco de bajada. Analizamos nuevamente, justo antes del flanco de bajada, y vemos que el J ahora vale 0 y el K vale 1. ¿Qué sería eso? J0 y el K1. Estaríamos en la condición de reset. Eso indicaría que nuestro estado siguiente sería 0. Y se mantiene así hasta el siguiente flanco de bajada. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Repito, ¿qué hicimos? Dijimos esto. Estado inicial es 0. Nosotros tenemos que analizar ahora qué pasa con las entradas que tenemos en nuestro flip-flop, que serían el J y el K. El J justo antes vale 1, el K vale 0. Eso sería la condición de set, que nos estaría indicando que el estado siguiente va a ser 1. Por eso subimos, se mantuvo en 1 hasta al menos el siguiente flanco de subida. Luego volvimos a mirar las entradas, justo antes del flanco de bajada, creo que dije de subida, ¿cierto? De bajada. 1, 0. Estaríamos todavía en la condición de set, eso quiere decir que no cambia, sigue siendo 1. Analizamos en el siguiente, tenemos 0, 1, que sería ahora la condición de reset. Eso nos llevaría a que nuestro estado siguiente fuera 0 hasta al menos el siguiente flanco de bajada. Analizamos, ¿cierto? Que esto fue donde quedamos. Ahí. Analizamos y decimos entonces, ¿cuánto vale justo antes? Vale 1 el J y vale 1 el K. Sería la condición de inversión. Pasaríamos entonces del 0 al 1, hasta al menos el siguiente flanco. Analizamos nuevamente. Vemos que en este caso el J vale 1, el K vale 0, sería la condición de set, ¿cierto? J1, K0. Quiere decir que en realidad no va a cambiar nada. Va a seguir siendo en este caso 1. Porque el set, si que estábamos en 1, nos mantiene en 1. Analizamos el último. J justo antes vale 1 y el K vale 0. Seguimos la condición de set, no se produjo ningún cambio, se mantuvo esto en 1. ¿Ya?
Dudas respecto a lo realizado. Recuerden, estado inicial, después nos fijamos, ¿cierto?, cuando tenemos las transiciones, analizamos el valor de las entradas justo antes de la transición, aplicamos lo que nos diga la tabla de transición, eso va a mantenerse hasta al menos el siguiente flanco de bajada, en este caso, ¿cierto? Analizamos las entradas, vemos lo que nos dice la tabla de transición y así nos vamos todo el tiempo. Por eso es que se dice que lo que estamos calculando es el estado siguiente. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta conocer el Z, ¿cierto? El Z nuevamente está siendo obtenido por medio de una puerta lógica. Una puerta lógica que es totalmente asincrónica. Ella no le interesa ni la señal de sincronismo, nada. Ella simplemente ve. Si tiene un 0 y un 1, va a mandar un 0. Si tiene un 1 y un 1, manda un 1. Eso es todo lo que hace, como salida me refiero. Así que una buena forma de analizarlo, para este caso que es una puerta AND, es pensar, basta que una de estas entradas sea 0 para que inmediatamente sea 0 la salida, ¿cierto? Así que trabajemos con los ceros. Fíjense que ahora, ¿cuáles tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el Q1 y el Q2. Eso no lo puedo borrar. El Q1 y el Q2. Así que el Q1 y el Q2 van a ser los que están acá. Q1 y Q2. ¿Dónde está Q1? Ah, acá está. Él y él. Esos son los que vamos a mirar. Y vamos a poner los ceros. Primero los ceros del Q1. Los ceros del Q1 van a estar acá. 0 del Q1. Después viene otro 0 por acá. Todos esos ceros del Q1, ¿cierto? Después ese intervalo también. Puse S0, S0 y S0. Yo sé que cuando eso se da, inmediatamente la salida Z va a ser 0, porque corresponde al producto de Q1 por Q2, ¿cierto? Uy, ¿cómo escribí tan mal? Ahí. Q1 por Q2, ahí sí. Y ahora voy a buscar los los ceros desde del Q2. Y como pueden ver ustedes, ya están considerados, ¿cierto? Está S, está listo, S también, y no tiene más ceros, así que en realidad, ¿qué pasará con los otros intervalos que no pusimos nada? 1. 1, efectivamente, ¿cierto? Y podríamos comprobar que eso se cumple. Podemos comprobar, al menos en los dos segmentos, que se da precisamente que van a ser unos, ¿cierto? Ahí. Ahí nos queda acá. Nos queda acá. Esto también se podría hacer segmento a segmento, pero en realidad es mucho más rápido si es que tenemos una multiplicación o una suma, ¿cierto? En el caso de la suma, fijarnos en los unos, y en el caso de la multiplicación, fijarnos en los ceros. Comprobemos una para ver si es que nos da. Vamos a comprobar esta de acá. Ahí, ahí y ahí. Claramente 1 por 1 va a ser 1. Acá también, ¿cierto? 1 por 1 va a ser 1. 1 por 1, precisamente 1. Y podemos ver cualquiera de los otros intervalos que en realidad no se cumple, ¿cierto? Porque acá tenemos 0, acá tenemos 1, claramente nos va a dar 0. ¿Ya? Y así es como entonces lo realizamos. ¿Ya? Hemos completado todas las funciones. Se dan cuenta que tenemos que ser ordenados, porque hay que partir con la condición inicial, identificar la señal de sincronismo, ir analizando y tomando en cuenta nuestra tabla que tenemos acá de transición. ¿Dudas? Bueno, se entiende lo que acabamos de... Porque siempre lo digo como dudas y la pregunta dice otra cosa. Ya, muy bien. Esa es la dinámica de los problemas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer en la clase siguiente, ya como muchos días más? Vamos a introducir otro tipo de entradas, una entrada llamada sincrónica, ¿ya? Pero ahí vamos a ir ejercitando, ¿ya? Así que, bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos el martes 10 de noviembre y espero que estén muy bien, que lo pasen bien. Creo que me han contado que están realizando actividades también por su semana de escuela. Después tenemos una semana en principio de descanso. Esperemos que puedan descansar algo ya. Así que chao, chao, que estén muy bien. Nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Chao, profe, que esté Igualmente. bien.